Muy buenos días, continuamos con el trabajo que se viene desarrollando en esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. A continuación veremos una de las reuniones paralelas importantes y más esperada por todos los asistentes, 1.300 invitados aquí en la ciudad de Cartagena y que están pendientes del siguiente tema: preparación y ejecución de la recuperación, colaboración y alianzas en el trabajo público-privado. Cómo desde el Estado se vienen adelantando programas, pero cómo pueden ser apoyados por el sector privado. Inversión en zonas de desastre y apoyo a la comunidad. Bienvenidos. Muy buenos días, así es, Juan Carlos. Continuamos con nuestra sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas, nuestro tercer y último día. Y esta será la 16ª plenaria paralela, denominada Preparación y Ejecución de la Recuperación, Colaboración y Alianzas en el Trabajo Público-Privado. Entre los objetivos de esta 16ª plenaria se encuentra el de resaltar avances y retos relacionados con las experiencias de coordinación, colaboración entre el sector público y privado en el diseño e implementación de acciones de preparación para la respuesta y la recuperación. Hoy nos acompaña como moderadora René Penco. Ella es gerente de programa para el proyecto SBDC de la Organización de Estados Americanos en el Caribe, implementado en Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y la Mancomunidad de las Bahamas, en el que se ampliará a otros 5 países en la región de CARICOM. Como panelistas nos acompaña el ingeniero Richard Vargas Hernández. Él es director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la ciudad de Bogotá. Luis Alonso Martínez Avalos, director de vinculación y voluntario del CENACET, que es el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres de México. Asimismo, la doctora Nancy Lulión Contreras. Ella es dirigente social de la comuna de Tiltil en Chile durante más de 13 años. Y finalmente, Jeremy Collymore, él es consultor en resiliencia de desastres, oficina del vicecanciller de la Universidad de West Indies. Le damos entonces la palabra a nuestra moderadora René Penco. Antes, pues queremos contarles que René Penco es una profesional de comercio internacional y también fue la líder del equipo de la unidad de comercio en la Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago, durante la cual abogó en nombre del sector privado de Trinidad y Tobago a nivel de política y como representante en varios comités nacionales. Penco también ha representado al sector privado de Trinidad y Tobago en reuniones institucionales, regionales, en negociaciones comerciales internacionales. Sin más preámbulos, entonces, doctora René. Thank you very much, and good morning, ladies and gentlemen. Let me welcome you to the panel discussion. Buenos días, damas y caballeros. Esta discusión trata de colaboración en respuesta y recuperación y alianzas en el trabajo público-privado por las Naciones Unidas y Colombia. Mi nombre es René Penco, gerente para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. Y simplemente quería mencionar de que la OEA ha estado muy involucrada en el espacio de manejo de desastres y ha estado a la vanguardia como un pilar crítico de los programas de desarrollo en la región. El manejo de riesgo de desastres es una de las iniciativas estratégicas del secretariado y se ha diseminado en los demás secretariados como política institucional. A nivel programático, el reconocimiento de la importancia del manejo de riesgo de desastres es evidente en la inclusión de la continuidad comercial y construcción de resiliencia en negocios medianos y pequeños, que es el pilar de la economía del Caribe dentro de los programas del SBDC, lo cual ha sido predicado a través de la cooperación tripartita de los sectores privados, público y la academia
para garantizar crecimiento y éxito. Todos estamos de acuerdo en que una cercana coordinación y colaboración entre el sector público y privado es esencial para lograr la integración efectiva del manejo de riesgos en la toma de decisiones en cuanto a inversión de desarrollo a nivel nacional y comunitario. Esto también es importante desde la perspectiva de procesos de manejo de riesgo que abordan la construcción de capacidades de tal forma que haya una recuperación rápida ante los diferentes eventos. No obstante, a pesar de un claro reconocimiento de los beneficios de las alianzas público-privadas en los desastres, los países todavía siguen haciendo esfuerzos para poder coordinar los diferentes esfuerzos. Como tal, la sesión busca abordar algunos de los desafíos dentro de este marco, al resaltar experiencias que puedan servir como mejores prácticas para poder abordar todos estos desafíos. De esta manera, me gustaría presentar a nuestro estimado panelista, que va a presentar la perspectiva del sector público-privado y va a compartir su propia experiencia a través de su organización respectiva para poder acortar esta brecha. Cada uno de los analistas va a tener de 4 a 5 minutos y luego vamos a tener una ronda de preguntas por parte de la audiencia. Como lo mencionamos antes, los panelistas son el señor Luis Alonso Martínez, director de redes y voluntariado en CENESED, la señora Nancy Luilón, la representante de la sociedad civil de la Mesa Territorial en Chile, el señor Jeremy Colmore, que viene de la Universidad de las Indias Occidentales, el señor Richard Valgues del Instituto Distrital de Manejo de Riesgos y Cambio Climático en Bogotá, Colombia. Estamos ansiosos de observar una charla muy educativa y vamos a escuchar al señor Martínez Ábalos para que nos dé una presentación breve acerca de su tema. Luis. René, hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada quiero agradecer a la invitación del comité organizador, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, a Rubén, al PNUD, muchísimas gracias. A todos los voluntarios que nos están ayudando en la gestión de la organización, la verdad es que han hecho un trabajo impresionante. A nuestros amigos traductores, a Richard, a Nancy, a Jimmy y a René, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Yo, antes de comenzar esta presentación y este discurso y compartirles estas experiencias que hemos tenido, pero sobre todo compartirles qué es lo que tenemos que hacer antes de que sucedan las cosas. Y una experiencia en México que nos ha ayudado muchísimo en estos temas fueron los recientes sismos que sucedieron en nuestro país en agosto y septiembre del año pasado. Entonces, antes de iniciar todo esto, quiero compartirles un pequeño video donde podemos evidenciar un poco de lo que estamos tratando de construir y reconstruir en México. Gracias.
Bueno, esta pequeña semblanza que ustedes ven es algo que se trabajó desde el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, a la cual represento en la Ciudad de México, que somos una organización no lucrativa de segundo piso, en donde fortalecemos mucho el tema de las alianzas. Y yo me quiero ir hacia atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo esto? ¿Qué es lo que queremos compartir con ustedes? Durante toda la plataforma hemos platicado y yo he tomado nota muy insistivamente en estos temas. El tema de cambio climático, el tema de resiliencia, y yo quiero apuntar un tema muy, muy importante, el tema del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que empecemos el reto, que tenemos que trabajar previo a un desastre. Nosotros trabajamos insistivamente en esto, en la prevención. Y otro tema que yo quisiera apuntar en estos momentos que me quedan, en el tema de la capacitación y la formación. No podemos hablar de comunidades resilientes, no podemos entender organizaciones resilientes y sobre todo ciudadanía si no construimos y reconstruimos este tejido social. Y la parte de formación y la parte de capacitación es muy importante, no solo para los miembros de las organizaciones, sino también para los miembros de la ciudadanía. Y algo que a nosotros nos ha funcionado mucho y que estamos invirtiéndole tiempo y talento es en la capacitación del voluntariado. Entendemos que el voluntariado es un factor importante para el desarrollo y que debemos de reconocerlo y en toda América Latina revalorizar el concepto de voluntariado, que creo que son agentes importantes de cambio, agentes importantes que se deben de tomar en cuenta para estos efectos. Y creo que mi tiempo terminó, pero estaré con ustedes más adelante. Gracias, René. Luis, muchas gracias. Ahora proseguimos con el señor Vargas Hernández para que nos dé un vistazo general de sus experiencias también a nivel de su organización. Buenos días. Igualmente agradecimientos a las Naciones Unidas, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres por la invitación. Desde la Alcaldía de Bogotá, quiero contarles, reconocemos la importancia y la preparación del sector privado en diferentes aspectos. En lo que nos corresponde, uno desearía que todo el mundo estuviera muy preparado para la respuesta y también para la recuperación. La Ley de Gestión del Riesgo en Colombia incorporó el proceso de manejo de desastres y dentro de este proceso, en alguna parte, discrimina la preparación para la recuperación. Es un tema muy poco desarrollado realmente. Yo recuerdo perfectamente que cuando pusimos allí en el proyecto de ley, estoy hablando del año 2011, tal vez solamente sabíamos el término y consideramos que era importante que eso se hiciera y creo que sigue siendo, aún así después de varios años, muy poco desarrollado, pues todo lo que tiene que ver con la preparación para la recuperación. Entonces en Bogotá, conscientes de eso, sin desconocer algunas líneas principales que ahora adelante podré mencionar, hemos hecho unos grandes esfuerzos en juntar esa preparación para la recuperación con la preparación para la respuesta. El sector privado, hemos encontrado en Bogotá un sector privado muy organizado, muy consciente. De hecho, ellos mismos vienen liderando un proceso de crecimiento a través de un modelo que reconocemos y que estamos apoyando, que es el de los comités de ayuda mutua. Los comités de ayuda mutua son organizaciones de empresas vecinas, pueden ser industrias, comercio, pueden incluir incluso también entidades públicas como parte del Comité de Ayuda Mutua. Y ha venido creciendo realmente este modelo. Hace 20 años en Bogotá teníamos 2 comités de ayuda mutua, a 2016 existían 12. En estos últimos 2 años hemos logrado constituir 7 comités más y hay 4 en proceso de construcción, con una particularidad muy importante y es que prácticamente lo hacen ellos mismos. Es decir, los comités de ayuda mutua existentes identifican los nichos en donde podrían existir otros comités de ayuda mutua en la ciudad, nosotros los convocamos, los reunimos, pero estos existentes son quienes hacen la capacitación, la asesoría,
incluso entre los mismos niveles directivos de las empresas, y eso por esa línea, por esa vía, preparación para la respuesta y preparación para la recuperación. Claro, desde lo público uno puede exigir o puede motivar, si desde lo público también lo estamos haciendo y siempre dando muestras de nuestra organización, de nuestros productos, generando conocimiento del riesgo, todo para el servicio de ellos. En todo eso, al final, siempre hay un momento del año que es el que quiero compartir ahora con ustedes en un video, que es el gran simulacro distrital, un simulacro de ciudad, justamente previendo un escenario, un evento sísmico. Voy a aprovechar los últimos segundos para ver un video con los comentarios de los organizadores, en el fondo, de esos simulacros. Consideramos que es un ejercicio que debe ser aprendido desde niños y niñas. Hemos participado en los 9 simulacros. Es importante que la gente tome conciencia frente al riesgo, ¿sí? Que sepa qué hacer frente a una emergencia real y que sepa cómo actuar. Sí, viene realizando unas prácticas muy importantes con su brigada, que una brigada total de 140 personas entre la administración y las diferentes compañías que habitan el edificio. Para todas las empresas, industrias, comercios, es importante unirnos, saber nuestros tiempos de evacuación, nuestros tiempos de respuestas. En Ecopetrol estamos absolutamente comprometidos con proteger la integridad y la vida de las personas. Entonces, ejercicios como estos los tomamos con la mayor seriedad. Aso San Diego lo que hace es, en el marco del Comité de Ayuda Mutua, organizar de alguna manera el aforo de los puntos de encuentro y la información se escala a través de IDIGER. Bueno, gracias. Y ahora vamos a seguir con Nancy Contreras, que nos va a dar una perspectiva de la sociedad civil. Nancy. Yo vengo de Tiltil, de Chile, de una comunidad llamada Tiltil, también hay Lampa, Colina, y es un pueblo azotado por riesgos antrópicos. Y en realidad la tristeza, la pena de lo que se ha convertido en nuestros sectores ha hecho que nosotros como sociedad civil nos hemos tenido que levantar y ocuparnos de este problema. Por eso quiero mostrarles, para poderlo introducir y para que ustedes sepan qué es lo que es y la lucha que hemos dado como organizaciones sociales, como comunidad, por esto y lo frustrante que ha sido, pero con este proyecto que hemos hecho con el PNUD hemos visto la esperanza. Por favor, el video. Gracias. Al norte de la región metropolitana de Santiago se encuentra la provincia de Chacabuco. Con 210.000 habitantes, se trata de una zona en que conviven grandes empresas del sector extractivo con agricultura intensiva y de subsistencia y una creciente expansión inmobiliaria. La presencia de esta diversidad de actores y los factores de riesgo del territorio hacen que la provincia esté altamente expuesta a desastres. En 2016, a raíz de la rotura de un ducto minero, se derramó pulpa de cobre en una zona que involucraba a vecinos de la comuna de Colina. Esto generó una tremenda alarma pública, porque efectivamente cuando uno piensa en minería, inmediatamente piensa en contaminación y por lo tanto, efectivamente la comunidad local reaccionó con mucha fuerza a esto. Luchemos por el bien común de las personas. Eso es lo más importante, el bien común. Ese es el enfoque. Frente a esta situación, la Gobernación Provincial y la empresa Anglo American contactaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con esta asesoría, y luego de sostener reuniones con los actores de la provincia, se conformó la Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Chacabuco, instancia que cuenta con la participación de representantes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Decidimos trabajar con la gente, decidimos que la gente tenía que ser parte importante de esto, pero además de eso, las empresas también tenían que ser parte de esto. Cuando el gobierno te dice, va a ser PNUD, un programa de Naciones Unidas, quien va a mediar esto, la palabra confianza se asienta.
La Mesa Territorial de Chacabuco es una instancia de coordinación de actores. Su propósito es generar mediante el diálogo acuerdos y propuestas que fortalezcan la resiliencia ante desastres y promuevan el desarrollo sostenible. La metodología de diálogo utilizada se basa en la experiencia del Programa de Diálogo Democrático del PNUD y en términos de su gobernanza se organiza a través de un comité de coordinación, una secretaría técnica y sesiones plenarias mensuales. Un elemento especialmente relevante de esta experiencia es que su financiamiento de base es provisto por el sector privado. La necesidad de tener una mayor coordinación, de poner los recursos a disposición de esta respuesta a emergencia o catástrofe, de eventualmente salvar vidas, es un imperativo tanto desde nuestras políticas de sustentabilidad como desde lo ético. Actualmente, la mesa cuenta con la participación de alrededor de 30 organizaciones, entre las que se cuentan servicios públicos y municipalidades de la provincia, grandes empresas mineras y sanitarias, dirigentes sociales de juntas de vecinos y organizaciones ambientales. Durante el primer año de trabajo, la mesa construyó una línea de base territorial en materia de gestión del riesgo de desastres y suscribió un plan de coordinación público-privado para la reducción del riesgo. Creemos que el trabajo que está haciendo esta mesa, a través del trabajo con el PNUD, con las empresas, con los gobiernos territoriales y la sociedad civil, es tan importante y vamos a seguir apoyándolo fuertemente porque es un ejemplo que efectivamente hoy día está funcionando en la provincia de Chacabuco, pero perfectamente podría llegar a aplicarse a cada una de las provincias de Chile. Actualmente, la mesa trabaja en un plan de inversión público-privado para la reducción del riesgo. Este instrumento articulará los proyectos públicos con inversiones privadas en el territorio, constituyéndose la primera experiencia donde el Estado, el sector privado y la sociedad civil acuerdan inversiones para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Nancy, muchas gracias. Y ahora proseguimos con Jeremy Collamore, que nos va a dar ahora la perspectiva académica. Gracias y buenos días a todos y todas. Primero que todo, permítanme disculparme porque el doctor Alba Carby del Centro de Reducción de Riesgos no se encuentra y debería estar acá. Y quiero iniciar indicando que la Universidad de las Indias Occidentales ha tenido una larga trayectoria de cooperación, tanto con el sector privado y el sector público, con respecto a preparación para el desastre y recuperación. Eso data al inicio de la Agencia de Manejo de Desastres del Caribe. Yo trabajé en esa coordinación, en ese mecanismo de coordinación. Entonces me gustaría tocar varias cosas, lo que hemos aprendido, los desafíos que hemos encontrado, las áreas de fortaleza y algunas de las intervenciones que estamos emprendiendo en la Universidad de las Indias Occidentales que puede abordar estos problemas. Lo primero que quiero decir es que el tema de las alianzas y la coordinación de eventos y de integración es importante. Hemos desarrollado diferentes mecanismos, alianzas que identifican qué recursos se requieren y se participa en la capacitación en otras actividades para poder cubrir diferentes áreas. Y claramente nosotros también tenemos un sentido de la capacidad y del tipo de requerimiento técnico con el que cuenta la universidad. El tema de la comunicación en el contexto de la emergencia es algo importante y por tanto nosotros hemos construido ciertas alianzas con compañías de comunicación y de servicios públicos que son críticas para garantizar que podamos expresar necesidades y operar en un ambiente sumamente diverso. Lo que necesita reforzarse desde nuestro punto de vista es la logística. Muy a menudo nosotros tenemos recursos del sector privado, pero hay significativos desafíos en el uso de esos recursos de manera oportuna y eficiente y desde hace cierto tiempo hemos tenido ese desafío en el Caribe. También tenemos el punto del aseguramiento de la calidad para los servicios que se están suministrando. Esto, en un ambiente impactado, tiene una diversidad de actores y de procesos que quieren proveer servicios y hay una gran variabilidad en la calidad de esos servicios en términos de los resultados.
un desafío clave cuando tenemos grandes actores como las ONGs grandes es valorar todos los materiales, porque existen fondos y hay recursos cortos para pequeñas empresas que no pueden competir ni pueden tener acceso inmediato a los recursos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionar esos desafíos? Primero que todo, queda perfectamente claro de que la planeación hacia la recuperación en realidad no es un problema del sector ni privado ni público. Tiene que abordarse de manera conjunta a través de alianzas efectivas. Segundo, muy a menudo las actividades de recuperación cuando estamos allá no se centran en las víctimas, miran la construcción de estructuras y mecanismos y la gente no se convierte en un actor crítico y eso tiene que abordarse. La presunción de que el sector comercial es una sola entidad, eso no es real. Hay una diversidad de diferentes entidades. A veces hay muchas muy pequeñas y otras más grandes que se unen al proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Universidad de las Indias Occidentales? Estamos siendo apoyados por el gobierno de Canadá al desarrollar algunos productos de capacitación y actividades para abordar los temas de comunicación y capacidad. Estamos emprendiendo un estudio de diferentes eventos de desastres para ver lecciones aprendidas y ver los diferentes tipos de alianzas público-privadas que se pueden organizar ante estos desafíos. Y ciertamente estamos en diálogos ahora con el sector privado al respecto del aseguramiento de la calidad para vivienda y servicios medioambientales. Eso sería todo. Muchas gracias. Jeremy, muchas gracias. Y la audiencia ahora debe estar informada que vamos a tener una fluida discusión, un fluido diálogo. Creo que el entorno lo facilita y yo creo que voy a entrar a algunas de las preguntas que la gente quiere abordar, ciertamente con base en las ponencias que hemos visto hasta ahora. Una de las preguntas que resalto, y obviamente voy a abordar esto con todo el panel, ¿cuáles son algunas de las estrategias para integrar el sector privado de manera más efectiva que ustedes sugerirían en los esfuerzos de preparación y recuperación? Claramente todos estamos de acuerdo de que hay una brecha en ese caso y muchas veces simplemente es un asunto de coordinación y podría requerir niveles más profundos de coordinación, pero desde su punto de vista, ¿qué estrategias sugerirían para integrar el sector privado de manera más efectiva? Gracias, René. Gracias a todos. En el caso de México, una práctica que en lo particular en el SENACED podemos recomendar, estamos trabajando de la mano con OCHA y con el PNUD en México, pero algo que hemos detectado mucho, sobre todo de la iniciativa privada, es que ellos lo que están buscando son organizaciones que ofrezcan servicios humanitarios de calidad. Y eso para nosotros ha sido una experiencia muy retadora, el tratar de ofrecer estos servicios humanitarios, porque finalmente a eso nos dedicamos. En el sentido estricto de poner a la persona en el centro, debemos de convertirnos en proveedores de servicios humanitarios. Y esto es algo que hemos entendido muy bien en la organización y hemos trabajado en el diseño de políticas, de esquemas, de reconocimientos para las empresas que encuentren todo esto, no dejando a un lado el tema del trabajo con los grupos vulnerables, con los pueblos originarios, respetando los temas culturales, ambientales, sociales y económicos de las comunidades a las que atendemos y prestamos ayuda. Entonces creo que mi observación iría más a eso, a la calidad de los servicios humanitarios que ofrecemos. Creo que es una buena práctica que por lo menos en México nos está funcionando. Estamos construyendo esta parte. Okay, Nancy or Richard, I'm sorry. Okay. El fin de la preparación para la recuperación es acortar ese lapso de tiempo que siempre se presenta entre el fin de la respuesta
y el inicio de la recuperación efectiva. Tenemos casos en los cuales ese lapso ha sido de años o meses. Entonces se trata de acortarlo lo más posible y justamente ahí está la clave de la recuperación. Entonces en eso, si uno quiere estrategias efectivas con el sector privado, lo más importante es generar confianza diciéndoles en lo público lo estamos haciendo. Yo diría que es la mejor puerta de entrada, hacer desde lo público lo que nos corresponde hacer. Y en contexto de ciudad, aplica para el caso de Bogotá, 8 millones de habitantes, en un contexto de ciudad, frente a un escenario de riesgo, a un escenario de terremoto, pues justamente lo que uno buscaría es que se dé muy rápidamente el restablecimiento de las funciones urbanas, que el comercio funcione, que haya la movilidad, que los taxis estén disponibles, que, en fin, claro, lógicamente todos los servicios de seguridad y respuesta a emergencias funcionando. Igualmente, que las industrias comiencen a funcionar, que se restablezcan los servicios de energía. Pero en eso, yo quiero poner un ejemplo desde lo público, pues creo que es muy ilustrativo, pues al final se trata de redinamizar la economía y el ejemplo que tengo es el del Banco de la República. El Banco de la República de Colombia tiene en algunas ciudades del Caribe, no sé exactamente en cuál y creo que no deberíamos saberlo, un depósito suficiente de efectivo, dinero impreso, para el caso de terremoto en Bogotá. Ellos pueden inyectar ese efectivo en el sistema bancario y que entonces los bogotanos tengamos pues allí justamente circulante para poder hacer pues todo lo que uno desearía hacer rápidamente en un proceso de recuperación. Bueno, de la mirada de la sociedad civil, yo creo que lo primero es que la empresa privada, en este caso, se responsabilice, o sea, que su responsabilidad social llegue mucho más allá de solamente de estándares de relacionamiento, sino que el conocer las historias de los pueblos para poder así comenzar algo o preparar algo. Esa primero es la historia y la preparación también va con la educación. La comunidad en sí nunca tiene las herramientas suficientes para poder enfrentar preparaciones, recuperaciones. Entonces, ¿qué se le pide? Una colaboración hacia la comunidad, capacitación de, ¿cierto?, de gente, de expertos, que podamos hablar un mismo idioma para poder prepararnos y para que después la recuperación sea mayor, más fácil. Eso. Ok, quiero ver esto de manera diferente. Yo pienso que la idea, en términos de la recuperación del sector privado, debe verse desde el lado de los negocios. Entonces, debe verse el hecho que hay muchas cosas que pueden ser una oportunidad de negocios en términos de integración. Muchas veces las acciones humanitarias se ve desde un lado humano, a veces no. Y el sector privado debe comprender que primero que todo, que para hacer negocios hay que hacer planeación. Es un requerimiento clave. El poder explotar esas oportunidades que vienen en el contexto de la recuperación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que debe haber algún tipo de esfuerzo a nivel organizacional para promover los estándares y poder definir algunas de las competencias y servicios que las entidades pueden proveer. Y hay que mirar mecanismos para acceder a estas situaciones de impacto. Hay una nueva forma, hay una nueva escuela de pensamiento. El punto que quiero definir en este sentido, como alguien lo mencionó, toda esta idea de la hermandad entre diferentes comunidades de negocios, cómo las grandes entidades pueden proveer servicios y apoyo a las entidades más pequeñas y cómo este tipo de relación orgánica a través de la comunidad del sector privado es algo que definitivamente tenemos que poner en práctica. Y estaría de acuerdo con usted en ese punto, Jeremy.
si yo puedo intervenir con mi propia experiencia en la gestión de algunas empresas privadas en Antigua y Barbuda después de los eventos del año pasado. Una de las cosas que ellos ni siquiera se dieron cuenta que podrían ser parte de todo el concepto de la continuidad comercial es de hecho tener esa relación con un hotel. Había dos pequeños hoteles vecinos que tenían un arreglo dentro del cual uno asumía el costo y tenía mayor riesgo de ser afectado por el huracán María. Y hicieron un acuerdo con un amigo que tenía un hotel más pequeño, lejos de la costa, de tal manera que se pudiera transferir gas de un punto al otro y mitigar el impacto. Muy a menudo lo que vemos nosotros es que a veces el sector privado ni siquiera está consciente de las maneras en que, de hecho, ya está realizando actividades para ayudar con los esfuerzos de recuperación e incluso con los esfuerzos de recuperación. Entonces yo pienso que simplemente quiero resumir en cuanto a esto y ver lo que parece que viene como un tema principal. Es el tema de la sociedad, la participación de la sociedad civil, el sector privado y público, incluso antes de que suceda un evento, así como también parece haber un enfoque en los estándares de las agencias de parte del sector privado que pueden proveer el tipo de asistencia de calidad durante el periodo de consecuencias de un evento. Y yo pienso que Richard mencionó diferentes organizaciones del sector privado. Mi pregunta, y yo puedo dirigir esto a todo el panel, y Richard también podría abordar esto, ya que se trata de algo que él trajo a colación, es el tipo de actividades que podrían ayudar a desarrollar este tipo de confianza por parte del sector privado. Hablamos de construcción de capacidades, pero por supuesto la construcción de capacidades solamente puede tratar de puntos particulares, si puedo decirlo. Entonces, ¿qué otras cosas deben integrarse? Debe haber de pronto una estructura formal donde la gente tenga la claridad de que hay agencias clave a las que pueden recurrir en el caso de un desastre. Y si eso es algo que sería útil, le pregunto a Richard que empiece y luego el resto del panel puede unirse en cuanto al tema. Bueno, básicamente tendríamos que remitirnos como a esos grandes aspectos clave de la recuperación por desastre. Si uno hiciera una lista de las cosas importantes, lo primero que se le ocurriría pensar es en el dinero, pero voy a hacer ese a un lado porque casi que es obvio. Entonces, ¿qué es lo que? Supongamos que tenemos el dinero para reconstruir. ¿Y cómo se debería prever desde lo público entonces las capacidades para que una ciudad, frente a un contexto de terremoto, que es lo que hemos estudiado, pueda rápidamente abordar un proceso de recuperación? Antes que nada, los aspectos ambientales de la recuperación. Frente a un terremoto, no tengo detalles cómo lo harían en Ciudad de México, pero se deben disponer sitios especiales para localizar allí los escombros de la vivienda, de los edificios, de la infraestructura, todo lo que todo lo que colapsó y todo lo que habría que demoler, justamente. No tener resuelto la localización, los aspectos ambientales del manejo de los escombros puede conllevar meses de búsqueda, de estudio, de investigación, de trámites legales para poder comenzar a limpiar la ciudad, siquiera. ¿No? Me gustaría de pronto conocer ese detalle en Ciudad de México, pero es un reto importantísimo en estas grandes ciudades justamente con escenarios de terremoto. Adicionalmente, entonces, hay que reconocerlo como aparece una oportunidad en términos del ordenamiento, del uso del suelo, es decir, si se caen manzanas completas se podría aprovechar para diseñar otra
estructura urbanística de la ciudad, incluso poder hacer vías en los centros antiguos de las ciudades en donde no se podían hacer estas vías por motivos, pues porque no estaba disponible el espacio, pero todos estos colapsos de estructuras al final también presentan unas oportunidades para el desarrollo de la ciudad y por consiguiente vienen otros retos en términos de manejo de información que hace ser muy rápido y decisiones muy rápidas para poder reducir el tiempo de inicio de la recuperación. Y por último, que tal vez lo encajaría dentro de un término de gobernanza, es justamente el modo de operación de la recuperación. Cómo es, quiénes son los ejecutores como tal de la recuperación por los sectores, en fin, el rol de las autoridades locales frente al rol de las autoridades nacionales. Cuando uno habla de desastres, pues siempre sabemos que hay una intervención del nivel nacional. Entonces, tener previsto ese modo de operación es muy importante porque al final, sumadas todas estas cosas, es lo que va a facilitar reducir esos tiempos. Y reducir los tiempos es lo que le va a dar confianza al final a toda la población, a los habitantes en general, a los empresarios, para que se motiven a reactivar sus negocios y por consiguiente reactivar la economía de una ciudad. Gracias, Richard. Coincido contigo completamente. El tema climático y el tema cultural es algo muy, muy importante. Nosotros, bueno, una filosofía que tenemos es de que no podemos entender el desarrollo sostenible si no consideramos el factor tiempo. Para hablar de desarrollo sostenible tenemos que considerar el tiempo. Ese a veces juega a favor o a veces juega en contra. Y en estos temas de respuesta ante algún desastre, el tiempo juega un factor fundamental. Comentabas un tema importante, el tema cultural y ambiental, por ejemplo, en el caso de los terremotos de México. Vivimos dos realidades completamente distintas, un desastre en una zona urbanizada, que es la Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes, en donde curiosamente el epicentro fue muy cerca, en el segundo sismo en septiembre, de la Ciudad de México, cerca de 150 kilómetros cerca de la ciudad y de 8 kilómetros de profundidad el epicentro. Fue algo muy, muy fuerte este terremoto. Sin embargo, no podemos hablar de los esquemas de reconstrucción en temas de tejido social y en temas estructurales si no conocemos la parte cultural. De pronto hay esquemas en este tema de cooperación entre iniciativa privada en donde las empresas, como bien decían, no entienden a lo mejor estos conceptos y desean imponer sus propias condiciones. Y hay casos muy relevantes, y lo platicaba con un colega, en donde, un ejemplo muy sencillo, una empresa que quiso imponer su modelo de reconstrucción, pues no tomó en cuenta el tema cultural y construyó dentro de estas casas los baños, en donde esta comunidad estaba acostumbrada a tener los baños afuera de la casa. Entonces, estos conceptos y estos temas que aparentemente pueden ser muy sencillos, es un tema de visión, es un tema estratégico hablar de reconstrucción. Entonces, yo quisiera apuntar el tema de tiempo, el tema de conocimiento, y yo creo que si abrazamos todos estos conceptos podemos construir confianza, que eso es lo más importante. I'm going to build on the study that I'm on. El estudio que estoy emprendiendo. Y esta es la retroalimentación por parte de los negocios. Lo primero es que todos tienen que estar involucrados en el ejercicio de recuperación y reconstrucción, sea antes o después, de tal forma que las expectativas de integración se cumplan en el proceso. En segundo lugar, tenemos que comprender que los negocios como tal se ven impactados y a veces necesitan también apoyo y recuperación. Entonces, los instrumentos de regeneración son importantes en las iniciativas de recuperación nacional. Y en tercer lugar, si nosotros tratamos de proveer servicios, las condiciones para involucrarnos con la construcción y el suministro de servicios debe ser claro y transparente, porque eso tiene que definir las expectativas y comprender los procesos
que tenemos que lograr para poder acceder y proveer dichos servicios. Gracias, Jeremy. Nancy, ¿te gustaría participar? De la mirada de uno como una persona normal, a lo que están hablando acá los señores, ¿cuánto es el tiempo que tiene que esperar la sociedad civil para poder hacer la reconstrucción? Si nos preparamos, que las personas se preparen, yo creo que va a ser más rápido esperar que bajen los estamentos del Estado, las ONG o también el recurso. Entonces, yo creo que en esa parte a mí creo que falta algo poder implementar donde las personas tengan ya en su visión la reconstrucción, pero no esperar a los estamentos. Ok, entonces, para resumir ese punto, parece que debemos tener un buen sentido de la parte cultural e histórica de las personas que están lidiando con este tipo de esfuerzos de recuperación en términos de preparación. Para el punto de Jeremy, de que el sector privado tiene que estar más involucrado de manera más efectiva al tratar de abordar estos eventos, y debe haber una clara y transparente forma de proveer los servicios del sector privado y las diferentes agencias. Yo pienso que a este punto, ya que nos acercamos al final de ese segmento, nos gustaría invitar a la audiencia a formular preguntas, comentarios en cuanto a opiniones, de las opiniones que hasta el momento se han presentado en el panel. Creo que podríamos tener un micrófono que ustedes puedan utilizar, no estoy segura, pero puedo simplemente facilitarles este. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Bernardita de Chile, del Ministerio de Vivienda. Quisiera preguntarle al señor de la Municipalidad de Bogotá, ¿a través de qué medios lograron convocar a tanta gente a los simulacros de evacuación y cómo también lograron que la gente se lo tomara en serio? Porque nosotros, la experiencia que hemos tenido en Chile, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, nos hacían meternos debajo del escritorio, estábamos todas muertas de la risa, o sea, por lo menos yo nunca me lo tomé en serio, estoy hablando de mi adolescencia, pero ¿cómo lograron llegar a la gente, comunicarles y que se lo tomaran en serio? Bueno, ha sido un proceso, por lo que vi en el video, alguien dijo que había participado en los 9 simulacros, entiendo que serán 9 años consecutivos. Esto se comenzó efectivamente con el sector educativo, con los colegios. Hoy en día, pues justamente con el nivel nacional, la respuesta es muy sencilla: mucha publicidad, antes que nada, realmente mucho manejo de redes, hay publicidad del nivel nacional, porque al final se hace en todo el país, también mucha publicidad a nivel de la ciudad, pero más importante, quiero aprovechar para mencionar que más importante que la cantidad. El año pasado, y 2016 y 2017, participaron del orden de entre 1.800.000 y 2 millones de personas en Bogotá, pero más importante que la cantidad es la tipología de las organizaciones que participan. Nos interesa mucho que participen los hospitales, que participen los jardines infantiles, claro, que participen los colegios. Uno quisiera que participaran pues toda la clase de organizaciones. Entonces nos focalizamos también un poco más en tratar de extender un poco más justamente esa tipología que la cantidad. Que ya participa el sector bancario. Bueno, perfecto, a ellos ya no les dedicamos tanto tiempo. El año pasado tuvimos justamente un interés muy grande en que participaran los jardines infantiles, entonces es un poco más la forma como lo abordamos que querer mostrar siempre una cifra cada vez más alta. A los medios de comunicación les encanta que uno pudiera decir 10 millones cuando la ciudad no tiene sino 8, pero la verdad eso no es lo más importante. Es más importante que por cada tipo de organización que participe, los otras organizaciones de ese mismo tipo seguro se van a motivar y se van a copiar para los siguientes años.
Buenos días, Germán Alfaro del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático de Guatemala. Yo vengo del sector privado de Guatemala y mi pregunta básicamente es, bueno, para todos, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se debe de abordar el tema de desconfianza de la sociedad civil hacia el sector privado? Porque es lo primero que surge cuando uno llega a tratar de trabajar con ellos, que siempre piensan que el sector privado está llegando a su comunidad para sacar una ventaja hacia ellos. Y hay muchas, por ejemplo, en Guatemala hay muchas ONGs que contribuyen y que alimentan este tipo de acciones hacia la sociedad civil, ¿verdad? Entonces ahí se comienza a crear esa desconfianza y es donde la gente ya no quiere trabajar con uno. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería ese punto clave para superar esto? Es lo que más manejo. Mira, nosotros, bueno, la experiencia frente a una empresa de la envergadura de Angloamérica, Codelco, la desconfianza siempre está. Pero cuando tú te sientas a conversar y cuando nosotros entendemos y cuando la empresa es capaz de bajar sus términos técnicos, ¿cierto?, sus estándares al nivel educacional de los dirigentes sociales, que son los primeros que se sientan contigo en una mesa, es ahí donde comienza una conversación franca. Es ahí donde tú puedes mirarlo a los ojos al director comunitario de relaciones comunitarias de la empresa y tú le puedes decir que no estás de acuerdo. Y siempre con la verdad, siempre una mirada franca hacia la comunidad y un respeto. Y siempre el permiso, puedo, porque tú estás llegando a mi casa. Entonces yo creo que ahí es donde la sociedad civil pierde un poco ese temor. Y respecto a la ONG, por supuesto, la sociedad civil, o sea, uno sabe que las ONG vienen en sí, entre medio, para hacer un negocio. Las organizaciones territoriales, comunitarias, muchas ya están preparadas y saben quiénes están rodeando a la gente. Cómo poder sacar a la gente. Bueno, el dirigente social siempre sabe quién quiere trabajar de verdad y quién quiere hacer un negocio. Eso, ahí está la clave, en el dirigente social. Gracias. Coincido completamente contigo, es un tema relevante para muchas empresas y yo quiero apuntar y hacer muchísimo hincapié en el tema del fortalecimiento de las organizaciones. Comentaba Nancy que este diálogo entre pares ya tiene que ser casi el mismo discurso entre organizaciones, comunidades y empresas. Tenemos que pensar en esta profesionalización de las organizaciones, de los grupos comunitarios, estar actualizados en este sentido. En México tenemos un modelo, hablando de las alianzas público-privadas y sectoriales, tenemos un modelo en el SENACED de plan de continuidad de operaciones para organizaciones y pymes, que estamos empoderando desde México gracias a la alianza con UPS. Y hay un manual, tenemos un manual de capacitación para pequeñas, medianas empresas y organizaciones civiles para la manera en que puedan enfrentar un desastre y trabajar previo a todo esto. Entonces, estamos trabajando este año, llevamos ya 2 talleres de capacitación para estas MIPYMES y pymes, porque son las primeras que sienten los estragos de un desastre y de pronto la economía se colapsa. Son los primeros en que se colapsan y tienen que esperar muchas veces a que llegue la empresa y no, tenemos que trabajar en que las comunidades sean resilientes en este sentido y recuperen la parte económica. Entonces, este es un modelo en tema de las alianzas público-privadas que creo que merece mucho la pena poner atención en ese sentido. Yo quiero resaltar un producto que lanzamos en Bogotá, justamente que viene a hacer esa conexión entre sector privado y comunidad en general. Las personas empleadas del sector privado justamente son parte de la empresa entre semana, pero son comunidad el fin de semana. El curso es Primer Respondiente, Gente que Ayuda, es un curso virtual justamente que busca ese acercamiento, ese reconocimiento a que al final todos somos personas.
I'm so sorry, but this gentleman in the blue shirt is waiting, and then we will take 2 questions from the center. Sí, buenos días. Desde la sociedad privada, para Richard, la metodología de los comités de ayuda, porque en el sector petrolero está, entre comillas, más claro, pero ya en sectores pequeños, ¿ustedes la tienen, esa metodología, o es la bibliografía que comúnmente uno encuentra para estos comités de ayuda mutua? No la tenemos. En el instituto, es más, debo decirlo, no nos interesa tenerla. Nos interesa que los privados la tengan, que los comités de ayuda mutua la tengan. Los nuevos comités de ayuda mutua se han constituido con las metodologías de los existentes. Y no hay, es decir, nosotros ayudamos en cosas en la convocatoria, hemos apoyado con metodologías, por ejemplo, para la caracterización de escenarios, la misma metodología que usamos para escenarios de ciudad, sin ninguna otra pretensión que ellos tengan acceso a esa información, pero al final la constitución de los comités de ayuda mutua es de ellos y queremos que sea de ellos. Es decir, al final esa es la capacidad de la ciudad, que tenga un sector privado que se está preocupando por ellos mismos. And I believe we have a question. Oh, okay. This gentleman and then the lady right behind. Después la señora que está Muy justo buenos días, atrás. mi nombre es Juan Carlos Torres, trabajo con un broker de seguros que se llama Marsh y llevo 15 años haciendo Business Continuity Planning para diversos sectores. ¿Qué he aprendido? He estado participando en la creación de los planes de continuidad del 30% del sistema eléctrico de Colombia. Pero lo que he notado es que cada empresa, no puedo dar nombres, tiene su plan de continuidad, pero no se habla con las otras empresas, con el comercializador del mercado, con el generador, el comercializador. Es decir, hay un trabajo por silos, de excelencia, pero trabajo por silos muy mentado en estas conferencias. Y eso ha ocurrido, he trabajado también con el sector de alimentos. Ahí está de por medio la seguridad alimentaria de los países, no sé qué pasa en la región, eso pasa en Colombia, con el sector financiero. Y el Foro Económico Mundial nos viene diciendo hace 10 años que el riesgo es sistémico, que es global y que para atacarlo hay que trabajar resiliencia y que ese trabajo requiere la integración del sector público y privado. Y eso no está ocurriendo, creo yo. Creo que nadie está pensando en el plan de resiliencia del sistema eléctrico de Colombia, ni el sistema alimentario, ni el sector financiero. Y estoy totalmente de acuerdo con la primera pregunta. Esa desconfianza entre el sector público y privado es mutua. Y el sector privado está en esto desafortunadamente a veces porque quiere tener el índice de sostenibilidad de Dow Jones, de Rubeco, por razones económicas, y eso es válido. Pero ¿cómo los acercamos? ¿Cómo les hacemos entender que empresa de energía que se recupera y recupera su cadena de valor lo hace, pero si no hay quien prenda el bombillo o quien se va a consumir el alimento de una empresa de alimentos, pues no hay recuperación? Las prácticas del DRI, del BCI, no sé quién sea experto en esto, la 10ª práctica del DRI es coordinar con autoridades públicas. Créanme que lo que dicen esas prácticas es cómo hacemos para que las autoridades se vayan rápido para seguir produciendo. Pero en la cadena de valor del cliente se olvida el consumidor, los proveedores de los servicios críticos. Entonces es una problemática que pues, la visión que tiene, no sé tu nombre, pero sí es muy romántico que vengan, hablemos, mirémonos a los ojos, pero eso no funciona así. O sea, uno tiene que mostrarle cifras a una empresa privada para que crea que esto es importante, y entonces no hay un acercamiento. Esa es una pregunta. Y la segunda es para Colombia, y qué pena tocar un tema local. Nosotros hemos mapeado la ley 1523, de dónde vino, de la COP16, la COP21, el COMPES 3700, pero es una crítica constructiva. En todos estos organismos, la COP21, todo se habla de resiliencia por todas partes. Hagan un mapeo y háganlo en sus países. Es un ejercicio muy sencillo. Yo lo hice el mapa mental, y resulta que la ley 1523, y que tuvo un desarrollo en diciembre con un decreto, se olvidó del tema de resiliencia.
define la ley 1523 para adaptación y solo para cambio climático, no para otros riesgos globales, usa la palabra resiliencia para definir adaptación, pero ustedes revisan esa ley y solo habla del proceso de gestión de riesgo y se olvidó de la mitigación. No quiero ser pesimista, pero creo que la meta de cambio climático, de reducir la temperatura del planeta, no se va a cumplir. Y las aseguradoras ya han dicho que no van a seguir asegurando siniestros derivados de eventos ambientales, si eso ocurre. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Que no hay plan B para la sociedad también? Muchas gracias. Okay. So let me just say, let's keep the questions short so that we could get as many of them in as possible. So I don't know if... Permítanme pedir que tengamos las preguntas lo más cortas como sean posibles para que podamos atender a todos los que sean posibles. No sé si alguno de ustedes quiere atender rápido. Me voy a permitir responder la primera y le voy a ceder a alguien del panel si quiere retomar la parte de Colombia. Algo que yo podría recomendar, y aprovechando que está Jeremy aquí, creo que el tema de la academia puede ser un vínculo muy importante en este discurso y en este diálogo entre la empresa y las organizaciones de la sociedad civil o comunitarias. Creo que aquí en los esquemas de sustentabilidad y de responsabilidad social que hablan las empresas, porque obedecen perfectamente a los índices de Merco, a los índices de la ISO 26000, ISO 14000, SA 8000, obedecen a estos esquemas. Pero creo que aquí la academia tiene un factor fundamental que puede ser un vínculo importante. Las empresas, de pronto en la experiencia que nosotros hemos tenido cuando tenemos alianzas con universidades locales, escuchan que estamos haciendo un plan de la mano con una universidad, una entidad académica, le prestan mucha atención a esto. Entonces, creo que el vínculo académico y científico puede ser algo muy importante para entablar este diálogo y generador de confianza. La parte del romanticismo, mirando a los ojos, eso lo dije yo, ¿cierto? Pero te doy un ejemplo. Este proyecto se hizo así. El proyecto en la mesa territorial se hizo así. Entonces ya hay una prueba que es el camino y el diálogo. Bueno, no sé qué parte me toca de la pregunta. Yo también hice el ejercicio de mirar en la ley 1523 cuántas veces aparece la palabra resiliencia, creo que está una vez. Para mí es más que suficiente, porque es que la resiliencia es como la felicidad. El término felicidad es muy difícil definirlo, ¿sí? E imposible de medirlo. Entonces, yo diría que ahí está un poco la ley de gestión del riesgo, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de emergencias y desastres. En fin, si todo eso no conduce a la resiliencia en lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, con los fenómenos socionaturales, con los fenómenos de origen humano no intencionales, ¿sí? Más los agregados en términos de exacerbación por el cambio climático, pues yo diría que efectivamente la ley está incompleta, pero que aparezca más o menos el término, yo diría que no tiene mucho que ver. I would simply say... Yo sencillamente diría que preparación ante desastres es un cimiento para la resiliencia, pero la resiliencia, cuando hay incertidumbre, requiere de otra mentalidad, una mentalidad que tiene que ver con adaptación y flexibilidad. Como yo lo veo, y los principios de sentirse seguro y la continuidad de algunos servicios mínimos. Así que si uno está preparándose para el futuro, uno tiene ciertas expectativas de las cosas que son posibles y se diseñan algunas consideraciones, no para poderlas soportar, pero para poder minimizar el principio básico de intervención humanitaria, de salvar vidas, manejar las propiedades, pero también proveer algunos servicios mínimos que consideramos básicos para nuestra sociedad. Creo que tenemos una pregunta del centro. La señora que está aquí. Soy Claudia Miguel, vengo de la alcaldía de Barranquilla, una ciudad cercana a 2 horas de Cartagena. Nosotros en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tenemos como primeros respondientes 2 organismos de socorro, uno de carácter estatal y otro privado, ambos
obvio sin ánimo de lucro y con servicio de voluntariado. Las empresas que se crean con un servicio de capacidad de respuesta ya son empresas privadas, que cualquier operador de espectáculos lo pudiera contratar. Existe, lo comento porque es de la vida práctica y del ejercicio profesional, un celo permanente entre estos organismos de socorro que integran el sistema y las organizaciones privadas que prestan este sistema, porque al fin y al cabo lo prestan con ánimo de lucro. Entonces, ese tema del voluntariado, desde mi experiencia, siempre he encontrado que, pues, lo voy a decir en un término coloquial, tiene una pata chueca. La defensa civil tiene unos voluntarios que a veces no tienen ni para un bus, que no tienen para salir a transportarse. Lo mismo pasa con los voluntarios de la Cruz Roja. Allí ya hay una ruptura en el sistema, es decir, yo soy voluntario, yo puedo salir, pero ¿cómo salgo? ¿Verdad? No he visto ningún voluntario de estratos altos, indudablemente, yo no los conozco, no conozco personas que se dediquen por filantropía a esto, siendo personas con capacidades económicas de origen, de familia. Entonces, aquí encuentro que hay una, como lo decía el doctor Chaux el día de ayer, hay una torre de Babel en el tema del voluntariado. Entonces, nosotros en nuestra experiencia, el operador de un espectáculo grande como el carnaval, que la ley se lo permite, puede contratar un operador de servicios logísticos particular de respuesta. Y hay toda clase de conflictos con estos dos en órganos de respuesta, que son los que integran el sistema. Aquí hay de verdad una verdadera torre de Babel. No sé si en otros lugares del país se presente este fenómeno. Entonces, el servicio de voluntariado, creería yo, que amerita una revisión de fondo, porque incluso, se los digo también por experiencia, muchas veces no saben escribir bien un formato de un censo en momentos de emergencia. Esto creería que amerita una revisión de fondo muy profunda, porque impacta fuertemente en la organización de los sistemas de gestión de riesgo. Yo no puedo tener un voluntario que no tenga dinero para el desplazamiento y que tenga unas necesidades básicas insatisfechas. Okay, Entonces, thank you so much for that comment. We really are running out of time, so we will have to pass the mic Así on. que tendremos que pasarle el micrófono a por lo menos una persona más y con eso concluiremos la sesión. Una persona aquí, una persona allá y con eso concluimos la sesión. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Villarreal, represento a la Asociación de Municipios de la República de Panamá y puntualmente está aquí el equipo de la gestión de riesgo y desarrollo comunitario. Mi pregunta hacia los expositores es 3 aspectos críticos de sus experiencias en ese proceso de las alianzas público-privadas para el tema que estamos abordando, en la gestión reactiva del desastre o de la emergencia, en la preparación y en la recuperación, y las soluciones que ustedes aportaron a eso. Gracias. I don't know. Luis, you want to? Yeah. Luis, ¿quieres? Sí. Bueno, tomemos la última pregunta y después el panel contestará ambas preguntas. All right, so we'll take the last Bueno, 2 questions and then the tomaremos las panel will address últimas 2 the last 2 preguntas y con questions or eso the el last 3 panel va a questions. contestar las últimas 2 o 3 y con eso concluimos. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Mi nombre es Lina Zambrano, represento la Universidad de Manizales, Colombia. Como coordinadora del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la misma universidad, quisiéramos saber cómo tienen pensado políticamente
la reconstrucción psicológica y social sin daño, articulada a los planes que ustedes tienen en sus localidades. Excellent. And the last question, all the way to the back. Excelente. Y la última pregunta al fondo. Muy buenas, Juan Carlos Murillo, Protección Animal Mundial. De una exposición bastante rica y sabrosa de parte de todos los panelistas, pero siento que faltó el tema, para términos de recuperación, los aspectos relativos a la protección de medios de vida. Aunque se mencionó en algún momento, se esbozó el tema de la continuidad de negocio, pero realmente partiendo del hecho de que los animales de traspatio en ciudades están creciendo increíblemente y que para efectos de movilización y posterior recuperación, porque muy bonito es hablar de desarrollo territorial, pero no se puede hablar de desarrollo territorial con impacto social negativo al no tomar en cuenta los medios de vida y la protección de semovientes en este caso, que es también un tema íntimamente relacionado con seguridad alimentaria. Pregunta puntual, ¿cómo han incorporado el tema de los medios de vida pecuarios en los procesos de recuperación dentro de las alianzas público-privadas? Excellent. So no more questions. We'll ask the panel to address Bien, the no hay last más three preguntas. questions. Ahora vamos a pedir al panel que conteste las últimas 3 preguntas y con eso concluimos la sesión. ¿Listo? Ok, déjeme responder en cuanto al tema de lo psicosocial, porque sí, eventos catastróficos recientes se han convertido en un problema mayor y en la Universidad de las Indias Occidentales estamos ensamblando equipos de acción para intervenir en ese área. También nosotros nos hemos aliado con diferentes sociedades y organizaciones civiles para revisar las lecciones aprendidas del año pasado y ver cómo podemos abordar los servicios más efectivamente, tanto en términos de impacto como para ayudar a la gente de campo. Para mirar algunas de las preguntas en cuanto a la referencia implícita de la costo-efectividad de las acciones humanitarias. Yo pienso que es hora de que empecemos a evaluar la efectividad de la intervención humanitaria liderada por el gobierno. Hay que valorarlas para ver la eficiencia del suministro de servicios y si toca cambiar algo. O si no toca repensar nada. Por ejemplo, el manejo de resguardos, la coordinación monetaria debe mejorar en algunos casos y muchas veces depende del ejército y de los desafíos que confronta. Y ciertamente, yo pienso que la última pregunta generó algo a lo que tengo que regresar porque de hecho se me cayó el lapicero. Ok, gracias. Yo quiero responder al, ¿cómo se llama? El señor que de municipalidades, que habló de los momentos críticos. Nosotros como sociedad civil en la provincia, el momento, yo creo que fue ese así, pero clave, fue cuando el gobierno no creyó en lo que la comunidad decía, de que los tranques de relave, por ejemplo, o cuando se rompió el mineroducto, era un riesgo para la población. Eso fue un momento crítico, muy, muy fuerte, de que el gobierno no creyera en las comunidades, pero lo resolvimos. ¿Y sabes cómo? Hicimos alianza con la empresa, donde yo pedía a la empresa que pusiera, cada vez que tenía algún tipo de reunión con el gobierno, este tema en su mesa. Y con esa alianza pudimos atraer al gobierno para que tomara esto en serio. Eso. Quiero tal vez juntar lo que tiene que ver con la recuperación psicosocial, con el cuidado de los animales en situaciones de desastre. En Bogotá la preparación la hemos enfocado en 16 servicios de respuesta, de entre los que se encuentra el servicio de salud, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de cadáveres. Bueno, la lista es de 16. Y es lo que la gente ve, lo que la gente recibe. Es decir, no lo que las entidades hacia el interior hacemos de coordinación o de nuestro lenguaje o bueno, todos esos mundos que hay allí, la respuesta a emergencias al interior de las entidades. No, esos 16 servicios es lo que la gente en la práctica recibe y puede apreciar y puede ver incluso
Entonces, esa es nuestra estrategia de preparación en línea con esos 16 servicios de respuesta y, lógicamente, que la recuperación psicosocial está dentro del servicio de salud, así como incorpora todo lo que tiene que ver con salud pública, atención prehospitalaria, etc. El cuidado de los animales definitivamente es un campo que cada vez llama más la atención. Yo no podría dar detalles en términos de preparación, pero por fortuna para Bogotá, nuestro alcalde de Bogotá hace un año creó el Instituto Distrital de Protección Animal y creemos que ya es una capacidad adicional de la ciudad justamente para poder hacer frente al cuidado de los animales en una situación de desastre. Yo quería recapitular estas preguntas. Voy a contestar primero por la que nos hicieron allá atrás de los puntos críticos que yo podría apuntar en este tema de la respuesta. Y insisto, no solo en la mitigación, sino en el tema de la adaptación, o sea, lo que hay antes. Creo que tenemos un tema, estamos en un momento clave en América, en donde tenemos que manejar el concepto de transparencia. Creo que el tema de transparencia y rendición de cuentas es un tema clave que debemos de saber gestionar entre lo público y lo privado, entre las organizaciones de la sociedad civil. Creo que todos estamos inmersos en este tema de transparencia. Apuntaría a esta parte. Coincido con Richard en el tema del manejo adecuado de los derechos de los animales no humanos, que es importante. Recapitular esa parte y tener diseño de políticas que apuntalen este proyecto, porque definitivamente coincido contigo, es una masa crítica que está creciendo y es una masa crítica que debemos de atender en un futuro. Y me quedo con las últimas dos, sobre todo el tema de voluntariado. Pues les comento, estoy estudiando mi doctorado, estoy haciendo mi investigación en los modelos de gestión de voluntariado. Y definitivamente estamos en un momento clave en América y en el mundo. La Asamblea de las Naciones Unidas y para la Agenda para el Desarrollo pone al voluntariado como un actor clave para el logro de la Agenda 2030. Y hoy debemos de entender que si no contamos con modelos de voluntariado que gestionen de forma estratégica todos los servicios que ofrecen, vamos a estar dejando a un lado un actor muy importante que después lo vamos a tener que hacer. O sea, es mejor prepararnos, moldear a nuestros voluntarios, capacitarlos, que tengan un esquema de reconocimiento, de capacitación, etcétera, con todos estos modelos, para que puedan brindar la ayuda. Y retomo esto, lo vinculo con la parte psicosocial. Al voluntariado también tenemos que cuidarlo en el tema psicosocial. De pronto a veces el voluntario no lo preparamos para la respuesta, no lo preparamos. Entonces, creo que es un tema fundamental. Con todo gusto. De los servicios financieros o insumos y materiales para los negocios que no irrumpa. Muy a menudo lo que vemos es que debido a que a la gente se le niegan algunos servicios, incluso eso también tiene un impacto. Entonces toca ver cómo gestionar esos esfuerzos en términos de nuestra relación. Y en cuanto a el voluntariado, hay una sugerencia de que el voluntariado es simplemente es una actividad de bajos recursos, pero yo pienso que muchas empresas están mirando el impacto a las comunidades en términos de experiencias. Recuerdo en el 2004 en Granada tuvimos
varias personas de altas destrezas en Canadá que llegaron a Granada para reconstruir el sector del turismo en 30 días. Hay una cantidad de servicios que están disponibles. En realidad no nos hemos involucrado con el sector privado en ese tipo de oportunidades. Esas son áreas para exploración. Ok, excelente, gracias. Le agradecemos a los panelistas. Simplemente sabemos que estamos sin tiempo, pero de una manera muy breve, los panelistas sí pueden responder esta última pregunta para responder a cuáles son algunas de las acciones prioritarias que deben tenerse en cuenta por las organizaciones, sean privadas o públicas, en esta fase, que pueden realizarse a este punto en sus estimaciones. Entonces, de manera muy rápida, 1 minuto cada uno para que podamos hacer el cierre. Ok, el alistamiento organizacional, eso es lo primero. Si no estamos listos para tolerar un evento, no vamos a tener ningún tipo de funcionalidad o contribución. Que no existan zonas de sacrificio en los pueblos, un ordenamiento territorial adecuado y con los derechos humanos para las personas. Debemos seguir esforzándonos en tener modelos sencillos, claros, que faciliten la comunicación entre el sector público y el sector privado. Yo me inclino coincido con los miembros del panel en el tema de documentación y de mapeo de procedimientos. Creo que debemos de empezar a mapear y ser sostenibles en esto para que el día de mañana las generaciones que vienen entiendan y aprendan de lo que estamos construyendo aquí. Excellent. Okay, so that comes to... Excelente, ese es el final del panel. Por favor, un aplauso para los panelistas. Gracias. Y también para los organizadores de este panel, un aplauso, por favor. Y que tengan un buen día todos. Chao. Bueno, ya observamos que no es solamente la voluntad estatal, es parte fundamental de la ejecución de estos planes de ayuda en las zonas de desastre, el ejercicio que se hace a través del sector privado, sobre todo en esos planes de ejecución que son adelantados por el gobierno, pero que deben ser en beneficio de las personas más afectadas en caso de tragedia. Nosotros nos veremos más adelante con el desarrollo de estas sesiones paralelas acá en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.